Jueves, ecosistemas startups, y como siempre vamos a aprovechar este espacio para mirar las rondas de financiación que ha habido en los últimos días a startups españolas, y vamos a empezar por Multiverse. Es una startup que ha levantado 10 millones de euros en una ronda semilla, una startup que se dedica a la computación cuántica, un negocio de lo más interesante que vamos a ver ahora mismo, y que aplica esa tecnología, la computación cuántica, sobre todo al sector de las finanzas, pero también ya está llevando esa forma de procesar los datos a otros sectores. Así que empezamos a analizar esa ronda y esa compañía. También hemos hablado con dos de las personas que están al frente de esa startup. Lo vemos todo a continuación, que nos explican tanto el negocio como el motivo de esa ronda, por qué la han levantado y para qué van a usar todos esos fondos. Os pongo en contexto. Multiverse es una startup española, tiene sede en San Sebastián, también tiene otra sede en Toronto, en Canadá, y recientemente han abierto también en París y en Múnich. La empresa está en una fase de crecimiento, como veis. ¿Cómo surge? Otro de los datos clave, pues en esta ocasión surge de un grupo de trabajo entre matemáticos, físicos, ingenieros, todo tipo de perfiles técnicos, gente que se dedica al mundo de los negocios, de la empresa, y de un grupo de trabajo que precisamente estudia todas las aplicaciones de la computación cuántica en el mundo de las finanzas. A raíz del trabajo de sucesivos años, desde 2018, publican un paper, un informe, un artículo detallado en el que concluyen cuáles son todas esas aplicaciones que pueden tener ambos campos y deciden fundar una compañía, esta compañía Multiverse Computing, por todo el potencial que vieron y que estudiaron en su momento. Así que fundan esta compañía, como os digo, con sede en San Sebastián. Son algunos de esos datos de cómo surge esa startup. ¿A qué se dedican? Pues como os decía, en el centro, esa computación cuántica y sobre todo, lo primero, conocer bien esa tecnología, que también nos adentramos ahora en ella, y además de ello, ver qué problemas tiene que resolver o puede mejorar o eficientar el sistema financiero y, cruzando ambas cosas, mejorar algunos procesos. Algo que es clave porque hoy en día casi cualquier sector o muchísimos sectores mueven cantidades ingentes de datos, pero todos sabemos que el sistema financiero mueve muchísimos datos, así que la computación cuántica es clave aquí. ¿Cuál es la diferencia? Pues las finanzas tradicionales suelen procesar datos como lo hacen los ordenadores de toda la vida, es decir, basándose en bits, en un lenguaje que se codifica con unos y con ceros, pero la computación cuántica utiliza otro lenguaje. De hecho, Román, con el que hablamos ahora enseguida, nos dice que podemos usar estas leyes para codificar información dentro de sistemas cuánticos y manipularlos con la física cuántica, es decir, tomando como parámetros sistemas fundamentales de la naturaleza, como por ejemplo átomos, partículas o moléculas, y después con algoritmos, con mejores algoritmos, codificar todo esto en ordenadores cuánticos y utilizar esa información y ese procesamiento de datos, que tiene una capacidad mucho mayor que la que tienen los ordenadores profesionales. ¿Para qué? Pues es lo que vamos a ver ahora, que por cierto no solo es aprovechar esa gran capacidad de los ordenadores, sino saber cómo usarla, que es a lo que vamos. Pues por ejemplo, composición de carteras, intentar, por ejemplo, tener una misma rentabilidad dividiendo la inversión, dividiendo el riesgo, algo que ellos consiguen. O, por ejemplo, armar sintéticos de ETFs gracias a todos esos cálculos y esos algoritmos, ese tipo de vehículos y productos, gestión de activos y pasivos, o incluso hacer ratings de los bonos. Un campo muy amplio que, como os digo, os he mencionado algunas, pero tiene muchas otras aplicaciones. Todo esto os lo explico, nos hemos metido a ver este negocio y sus detalles, porque, como os digo, ha levantado 10 millones de euros en una fase semilla. Y entre esos inversores, por ejemplo, está JME, que es un capital riesgo que ya ha invertido en otras empresas como Flywire, es uno de los pocos unicornios que hay españoles, como por ejemplo Globo, y ha liderado la ronda, pero además Quantonation, por ejemplo, que es un capital riesgo también
que invierte solo en computación cuántica, es decir, en proyectos que estén relacionados con esa tecnología. Entre los clientes tienen, por ejemplo, pues tanto a BVA, a CaixaBank y muchísimas otras empresas e incluso instituciones públicas, entidades financieras. No está de momento dirigido a particulares, a inversores particulares, instituciones financieras. Y el negocio está en plena fase de crecimiento y multiplican por 2 cada 4 meses según cifras de la propia compañía. Vamos a ver ya esa entrevista que tenemos preparada, tanto con Román Horus como con Enrique Lizaso. Nos explican todo esto, profundizamos en estos conceptos, en el negocio y también la ronda. ¿Para qué la quieren? ¿Para qué van a usar esos fondos? Lo vemos. Este grupo de trabajo era, pues bueno, intentar entender si se podía aplicar la computación cuántica a finanzas. De esto te estoy hablando más o menos de alrededor de 2018, me parece que era. Entonces, bueno, este grupo de trabajo pues había mucha gente, había físicos, había matemáticos, había gente de finanzas, había gente de empresa, etcétera. Y bueno, pues entre ellos estábamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, este grupo de trabajo pues hubo bastante discusión. Al final, pues acabamos sacando adelante algunas cosas, básicamente entre 3 o 4, ¿no? Y al final llegamos a la conclusión de que efectivamente se podía aplicar la computación cuántica a finanzas y que lo que teníamos que hacer era escribir un artículo sobre el tema, porque nos dimos cuenta de que, bueno, ahí la gente por aquel entonces todavía estaba dando muchos palos de ciego, no se acaba de entender muy bien qué quería decir esto. Entonces, pues bueno, nosotros escribimos un artículo que fue un poco de review, que se acabó publicando y funcionó extremadamente bien, y donde se ponía orden a lo que es el campo, ¿no? Entonces, bueno, ese artículo que sacamos en 2018, la verdad es que tuvo mucho impacto. Empezamos a recibir llamadas de gente pues como JP Morgan, Morgan Stanley, el BBVA, gente así. Entonces nosotros, pues bueno, ante esta situación nosotros ya decidimos que ahí lo que había que hacer era fundar una empresa. Finanzas es un universo, es enorme y hay diferentes problemas a los cuales se puede aplicar la computación cuántica en nuestras soluciones. Los que nos han hecho inicialmente, nos hicieron inicialmente famosos y que tenemos hay por ahí algunos vídeos nuestros y son los que se han recogido en el extranjero sobre todo, eran problemas asociados a la optimización de algunas cosas, por ejemplo la construcción de carteras de inversión o la preparación de sintéticos de ETFs, o también otros temas que puede haber como temas de gestión de activos y pasivos. Pues a temas de, por ejemplo, de control del riesgo, de scoring, o temas también, por ejemplo, de determinación de las posibilidades, las probabilidades de transición de rating en algunos determinados activos financieros, sobre todo bonos, o, por ejemplo, una cosa que también lo hemos hecho es en la detección del fraude fiscal o fraude de otro tipo. En realidad, pues bueno, son capaces de obtener soluciones que las técnicas tradicionales pues no consiguen detectar, ¿de acuerdo? Son problemas muy complejos, intratables, en donde tienes una barbaridad, un número astronómico de posibles soluciones y encontrar la óptima es muy, muy, muy difícil, y típicamente la solución que se encuentra, pues bueno, se considera como aceptable, pero viene a ser subóptima, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que hemos visto es que, pues bueno, con los algoritmos y los métodos que tenemos nosotros conseguimos encontrar soluciones mejores. Y en este caso, en el caso de carteras de inversión, pues eso significa para el mismo riesgo más rentabilidad, o bien para la misma rentabilidad menos riesgo. Aparte, algo que a nosotros nos define y también forma parte del ADN de Multiverse es que estas soluciones las tenemos que hacer pues muy fáciles de acceder. O sea, esto no puede ser algo a lo que solo pueda acceder, por ponerte un ejemplo, alguien que tiene un doctorado en física teórica, que pueda programar un ordenador cuántico. Esto lo tiene que poder utilizar cualquiera. Entonces, estamos poniendo mucho hincapié y haciendo mucho esfuerzo en que todas estas soluciones, que de por sí son las más potentes que hay en el mundo prácticamente,
en hacerlas extremadamente accesibles y simples. Entonces, en este momento decidimos que teníamos que hacer una ronda así, en cuanto ya empezábamos a tener unos crecimientos de personal elevados, porque hay que concebir la computación cuántica no únicamente como un tema local o un tema de país, es una competición internacional. Entonces hay que entender esta ronda como un paso intermedio hacia conseguir en el corto plazo un tamaño compatible con los Estados Unidos. Primero porque el talento, y es a lo que vamos a dedicar la mayor parte de la ronda, ¿sí? El talento es un talento que es relativamente difícil de conseguir, no hay tanto. Este talento hay que conseguirlo a nivel internacional, hay que atraerlo, hay que retenerlo y además tienes que luchar por este talento con los competidores. No solo con los competidores americanos porque normalmente pagan más, hay una diferencia de precio que puede ser importante en algún caso, sino porque además la inflación que se está dando, sobre todo en los perfiles técnicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, implica que el mantenimiento de algunos perfiles pues va a costar. Por tanto, tienes que prepararte para eso y tienes que prepararte para alcanzar un tamaño de más de 100 personas en el corto plazo. Muy interesante todo lo que nos contaban Román y Enrique sobre ese negocio, sobre cómo la computación cuántica, entre las opciones disponibles, cómo la computación normal obtiene una solución óptima, pero la computación cuántica obtiene una respuesta gracias a algoritmos más precisa y mejor que simplemente solo una óptima, y también para qué van a usar los fondos, necesidad de talento, crecer esa empresa y el contexto del sector, que lo que pretenden es equipararse a este mismo tipo de empresas en Estados Unidos, que son las que lideran la conjunción que hay entre computación cuántica y finanzas. Como decimos, también se han metido en otros sectores. Muy interesante este negocio, vamos a seguir vigilándole, otras posibles rondas o novedades. Y ahora vamos a repasar también algunas noticias del ecosistema emprendedor de los últimos días. Y empezamos con Glovo, que cambia de sede, se trasladará, eso sí, a finales del año que viene, en 2022. Ha buscado un nuevo espacio en Barcelona, donde ya están las oficinas centrales. La futura sede tiene 30.000 metros cuadrados, dice la startup, y caben 3.000 empleados. De momento se trasladarán los 1.700 profesionales que trabajan ahí en las oficinas centrales. Eso sí, todavía hay que esperar hasta 2022 a finales, cuando se iniciará el cambio. La mudanza se extenderá hasta 2023. La idea de Glovo es que a ese espacio puedan incorporarse todavía más trabajadores. El unicornio prevé seguir ampliando su plantilla y de ahí el cambio de sede. Recordamos que solo en Barcelona el equipo de Glovo es de 1.700 personas y a nivel global esa cifra se duplica. La firma de reparto a domicilio ha explicado que se mudarán a un edificio sostenible. Y esta persona que van a ver ahora, Enric Asunción, es uno de los fundadores y CEO de Wallbox. Wallbox, para quienes no la conozcan, es una startup de cargadores para coches eléctricos. Y como startup española, como Glovo por ejemplo, ya está en la categoría de unicornio. Hace un mes empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York y la startup vale 2.240 millones de dólares. Gracias al éxito de este proyecto, que nació en 2015, Enric Asunción, la persona de la que hablamos, está entre las 100 personas más ricas de España. Forbes le incluye en esa clasificación en el puesto número 82, una lista en la que se codea con empresarios de la talla de Amancio Ortega, su hija Sandra Ortega, Rafael del Pino o Juan Roig. Aunque muy por detrás de estos millonarios, la fortuna de Asunción, fundador de Wallbox, asciende a los 325 millones de euros. Y atentos al ecosistema, nuevo fondo para invertir en empresas emergentes tecnológicas. La gestora de capital riesgo Nauta Capital es la que lanza ese fondo del que hablamos, de 190 millones de euros. Hablamos de que este vehículo de Nauta invierte en tecnológicas y, más en concreto, en startups en fase temprana
que se dedican a hacer software para terceros, es decir, un modelo B2B. Nauta Capital, con este fondo, ya ha realizado sus primeras inversiones. Y el próximo 23 de noviembre, cita importante en el ecosistema. Apuntad, martes 23 de noviembre, y marcad esa fecha en el calendario. En apenas 2 semanas celebramos Female Founders Day, de la que Negocios es también media partner, y reúne el evento a mujeres emprendedoras de éxito. Además de fundadoras, se darán cita científicas, divulgadoras o inversoras. Mujeres que han levantado proyectos como el de We Are Knitters, Soundream, Singular o Fooding, entre muchos otros. El objetivo de la convocatoria es visibilizar a las mujeres emprendedoras. Todavía son solo un 20% de quienes deciden emprender, lo que muestra, eso sí, la brecha de género del ecosistema. Así que será una oportunidad fantástica para debatir por qué. Y con eso, con esas últimas novedades y pendientes de esa fecha, el 23 de noviembre, nos despedimos por hoy jueves de Ecosistema Startups.